programa Academia y Sociedad. Diálogos universitarios al servicio de la comunidad. Un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UGED, conducido por Armando Ochoa. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad, Academia y Sociedad. Y bien, pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre originario de Durango que ha tenido una trayectoria muy amplia en algo que es poco común, vincular la literatura con la ciencia, con la difusión del conocimiento y la investigación, y también desarrollar su mismo la literatura, particularmente la poesía y varios libros de José Ángel Leiva, duranguense de origen. Bienvenido a Durango y a la universidad. Gracias, hermano, por la invitación. Un libro que vienes a Durango a presentar, Lectura y Futuro, una actividad fundamental en la vida de los humanos, la lectura, en tu experiencia personal, profesional, artística y científica. ¿Qué significa la lectura? ¿Por qué es tan importante para los mexicanos y los duranguenses la lectura? Bueno, no solamente para los duranguenses y los mexicanos, yo creo que para todo el ser humano. Es atender finalmente a una revolución del conocimiento que fue el descubrimiento de la imprenta y que multiplicó el conocimiento con una visión imprevista, una visión que no, en ese momento no se pensaba realmente en las consecuencias que iba a tener este descubrimiento de un instrumento que hoy lo vemos como algo muy básico, como algo muy elemental, pero que transformó al mundo y transformó la imaginación. Gracias a la imprenta llegaron los libros de Europa, gracias a la imprenta también se tuvo una transformación en el nuevo continente, y las consecuencias del conocimiento han sido extraordinarias, ¿no? De hecho, esta última etapa de la revolución del conocimiento, justamente ahora cuando tú hablabas de Toffler y de estos filósofos de la modernidad, hablaban justamente que ya no eran los medios de producción, sino que era el conocimiento, la piedra angular de la transformación. Y cuando a mí me tocó hacer divulgación de la ciencia, me sorprendía ver el origen, el momento en que se estaban dando estos grandes saltos del conocimiento y cómo iba transformándose la visión que teníamos de la realidad. Una de las cosas que ayer en la presentación yo comentaba es la anécdota de Ernst Jünger cuando tenía 90 años y estaba en los albores del siglo XXI, y le preguntan, Jünger, ¿a usted qué le sorprende más del siglo XXI? Y él dice, la telepatía. El periodista desconcertado le vuelve a preguntar, oiga, le estoy preguntando qué le sorprende del conocimiento, de la tecnología en el siglo XXI, en este mundo que se llama ahora aldea global. Y él vuelve a insistir, la telepatía. Dice, ¿pero cómo que la telepatía? Pensando que Jünger ya estaba chochando, y le dice, a ver, usted cuando prende en las mañanas su computadora, entra a internet y se conecta de manera simultánea con tantas mentes, ¿no es eso la telepatía? Dice, bueno, en un sentido simbólico sí, no, en un sentido simbólico no, usted se conecta con una gran cantidad de mentes de manera simultánea. Eso de alguna manera representa la telepatía. Y lo que decía, por ejemplo, McLuhan también con respecto al descubrimiento de la electricidad, que con la electricidad el hombre había extendido su sistema nervioso. Y con cada uno de los descubrimientos que tienen que ver con los sentidos, con el teléfono, con el radar, en fin, todas estas nuevas tecnologías lo que han hecho es extender la capacidad del hombre de conocer. Y con esa capacidad que se ha extendido de conocer, también el hombre ha visto otras cosas, ha visto otro ángulo de la realidad. Yo creo que eso mismo pasa con la lectura. En la medida en la que nosotros aprendemos a leer, y hablo no de una lectura superficial, sino la lectura que hace, por ejemplo, un científico, la lectura que hace un intelectual, donde se vuelve una lectura crítica, una lectura aguda, en la deconstrucción del discurso,
en el análisis y en la síntesis, el hombre aprende a ver la realidad desde otra dimensión, ¿sí? Simplemente... Incluso también tal vez, aunque tú hablabas ahorita del científico e intelectual, tal vez el propio ciudadano que agarra un libro y que trata de beberlo, de apreciarlo, de comprenderlo, también se enfrenta a esto, ¿no? También le nutre, ¿no? Por supuesto, yo insisto que la lectura es un ejercicio ciudadano, ¿no? Pensando en la experiencia de los países socialistas, por ejemplo, que la aspiración era formar, ahí sí, sociedades de lectores, y las hicieron con grandes millones de tirajes de libros para que la sociedad leyera. Pero ¿cuál fue el problema? Que era educar a una sociedad y luego decirle a esa sociedad qué debía y qué no debía leer. Pero ¿qué pasa cuando el despertar de una conciencia, a una conciencia no la puedes sujetar y no le puedes decir esto sí puedes hacer y esto no puedes hacer? Porque viene el criterio, viene el albedrío y el hombre trata de preguntarse por otras cosas que a veces esta manera de imponer el poder pretende impedirlo, ¿no? Como pasó en la mirada de George Orwell en el libro de 1984. Esta sociedad supuestamente perfecta, esta sociedad regida por el gran hermano, intenta negarles el derecho a las personas de preguntar y de dudar, que finalmente, yo les decía ayer en la noche, el dilema del mito original del cristianismo es ese, ¿no? Cuando el arcángel llega y le dice a Adán y Eva, pueden probar del árbol de la vida, pero no del árbol de la ciencia. Es decir, no pueden preguntar. Esto es el drama que ocurre en nuestras sociedades. Que por cierto, antes que tocas a George Orwell, creador de esto, que era el gran hermano del Big Brother, como que mucha gente lo ve a través de los medios de comunicación, esto de los Big Brother, bueno, finalmente cómo tiene otro sentido, ¿no? El sentido del poder controlando a la sociedad. Y recuerdo yo a Octavio Paz que decía que el amor y la fraternidad no se pueden imponer como una orden, ¿no? Así es. Sí, y la idea del espectáculo, esto que del gran hermano, de los reality shows, que es finalmente degradar a la sociedad, presentándola, exhibiéndola en ese espectáculo decadente, forma parte justamente de una visión donde el ser humano carece de sus valores, mientras que un ciudadano defiende su derecho a no ser exhibido de esa manera. Entonces, yo creo que todo este espectáculo que deriva en lo grotesco y que la gente lo consume, que creo que sí es muy importante ver y valorar esto, ¿no? Entre el aprender a hacer contra el tener, como lo decía Eric Fromm, ¿no? Yo creo que parte de la lectura es enseñarnos a hacer más que a tener. Parte de la lectura es que nos muestra que lo importante de la existencia, que además es efímera y que parecería que nos educan creyendo que somos inmortales, es reconocer nuestra caducidad y que en esa caducidad lo que vamos a cultivar es la memoria, que una sociedad sin memoria pierde completamente sus valores y pierde su sentido, su dimensión del tiempo y del espacio, de no saber ni quiénes fuimos ni quiénes seremos, ¿no? El sentido de la patria, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos forman, creo yo, en una lectura del nacionalismo desde una perspectiva patriotera y no nacionalista. Hablo del patrioterismo en el sentido de la relación con el folclore, con ciertos clichés, y no con el sentido de pertenencia y de identidad a una comunidad, donde a mí me parece que lo que nos regresa a la lectura es el conocimiento del otro. Ser ciudadano es el conocimiento de una comunidad. Yo soy un ciudadano, formo parte de una comunidad, pero me reconozco en los otros, en las diferencias. No en ese sentido individualista que se ha cultivado y que lo escucha uno mucho expresiones en las caricaturas, cómo aprenden los niños, la palabra perdedor, ¿no? Es que uno mucho escucha en las escuelas esto, eres un perdedor, que esto deriva de la sociedad estadounidense, donde está, por sobre todas las cosas, el sentido del éxito. El éxito se da en la posesión de objetos, de cosas superfluas, pero no en el ser. Entonces, yo creo que hay una diferencia, sí, aunque no sea muy profunda desde la perspectiva marxista tal vez, pero entre la sociedad estadounidense
y la sociedad europea, creo que hay diferencias, porque se le da más importancia en gran medida a la cultura. Es importante el forjar sociedades que tengan un orgullo de pertenencia, no en el hecho de ser sociedades invasoras, impositivas, prepotentes, sino en el conocimiento que tienen de sus músicos, de sus intelectuales, de sus revoluciones, de sus transformaciones. Es decir, el francés no es patriotero, es nacionalista, se siente muy orgulloso de lo que es y de lo que han sido sus intelectuales, en la posibilidad de discutir, de ser una entidad política, cada individuo una entidad política. Y te agrego un detalle, fíjate que además de norteamericanos hay unos sketches cómicos en Broadway donde se burlan de esto del éxito, pero además de la obligación de ser los número uno. Así es. Si no eres el número uno, no eres, ¿no? Y los norteamericanos tienen mucho metido eso. Hay una película muy popular que la gente la ve mucho, Karate Kid, donde el muchachito ya demostró que era el mejor, pero se tiene que parar a ganar, porque si no gana el número uno no termina la tarea, ¿no? Entonces eso es muy esclavizante, ¿no? También, además del limitativo. Fíjate que yo he reflexionado mucho sobre el tema de la competencia, que está desde los griegos, y todas las sociedades han tenido este espíritu de competencia. Pero cuando esta competencia entra en el ámbito del ciudadano y se impone como parte de tu formación, en donde para poder crecer y para poder superarte tienes que negar al otro. Entonces se van eliminando aspectos como la compasión, la solidaridad, tienes que pisar sobre los demás para poder escalar. Y yo creo que esa es una visión diferente en un pensamiento, por ejemplo, en un pensamiento socialista, ¿no? Donde se supone que tú consideras al otro en sus diferencias y en sus capacidades, pero también en sus limitaciones. Entonces, son sociedades más respetuosas. Por ejemplo, tú vas a una sociedad como la sueca y vas a ver cómo a las personas, a las minorías, tienen un lugar en la sociedad, una consideración. La importancia, por ejemplo, del medio ambiente. Por eso siempre son los primeros en utilizar bicicletas para trasladar. Incluso tú los ves en pleno invierno, nevando, ves a la gente en bicicletas. Son sociedades altamente desarrolladas, pero con una racionalidad y un uso de estos objetos que produce la sociedad para el bienestar de una forma equilibrada, ¿no? Mientras que nosotros tendemos a la ostentación. Y esto es por la herencia de una sociedad consumista que deja de lado la lectura. A eso iba cuando hablaba de esto, que de pronto la televisión se impone en primer término, visto como la manera de pasar el tiempo, de matar el tiempo, de la idea de no pensar. Estoy cansado, necesito no pensar, pongo la tele. Pero hay que pensar que cuando uno está cansado también hay lecturas para descansar, ¿no? Y que la lectura para mí tiene que ver, otra vez, insisto, con el reconocimiento del otro. El reconocimiento de que yo soy parte de ese diálogo que estoy estableciendo con un lector y que me está nutriendo, y que no tiene que ver con el aburrimiento. No sé por qué la gente relaciona la cultura, la lectura con el aburrimiento. No es el aburrimiento, lo que pasa es que estamos formados para verlo de esa manera, ¿no? Yo creo que cuando la gente aprende a leer, aprende a viajar mentalmente, la gente aprende a preguntar y aprende a hacer interlocución, empieza a buscar interlocutores. Para mí el problema más profundo de la lectura es la interlocución, encontrar con quién compartir una lectura. Y ahí viene también el tema del otro. Yo necesito dialogar, necesito conversar. Y las tertulias, los lugares de convergencia de las personas, se da en la necesidad de compartir la emoción, la experiencia de una lectura, el conocimiento y el viaje que nos permite hacer, particularmente la literatura. Pero yo quiero diferenciar, porque siempre se insiste en la lectura-literatura. No, yo pienso que la lectura tiene que ver con el encuentro con la filosofía, con la ciencia, con la divulgación de la ciencia, es decir, con otros conocimientos que son igualmente interesantes y divertidos, ¿no? Entonces sí creo yo que hay que fomentar la lectura en la perspectiva
de la interlocución, del diálogo y de la conversación. Muy bien, pues estamos dialogando precisamente con el doctor José Ángel Leiva, que ha presentado un libro muy interesante, Lectura y Futuro. Y bien, regresamos en un momento más a este espacio de Academia y Sociedad.